Las llantas de mi auto rentado crujieron sobre la nieve compacta que bordeaba la entrada de nuestra casa en los suburbios de Chicago. 7:18 p.m. El vuelo desde Seattle se había retrasado, y en lo único que pude pensar durante las últimas 3 horas fue en la promesa que le había hecho a mi hija de 6 años. Lily, estaré en casa para arroparte. Mi niña, te lo prometo. Una punzada de culpa me atravesó. Había perdido la hora de dormir. La casa, una propiedad colonial de 2 pisos que siempre se había sentido como un santuario, resplandecía de luz, proyectando rectángulos cálidos y engañosos sobre el césped escarchado. Por un breve segundo sonreí. Diego debió haberse quedado despierto esperándome. Saqué mi maleta de la cajuela, las llantas rechinando contra el hielo. El aire gélido de febrero me mordía las mejillas. Un contraste brutal con el clima controlado en el que había estado durante la última semana. Lo único que quería era un baño de agua caliente, asomarme a ver a Lily y derrumbarme en la cama junto a mi esposo. Pero justo cuando alcancé la puerta principal, lo escuché. No era el zumbido tranquilo de la televisión ni el sonido de Diego moviéndose por ahí. Eran risas. Risas fuertes, escandalosas, interrumpidas por los gritos de unos niños. Mi llave estaba a la mitad de la cerradura cuando me detuve. No sonaba solo a Diego. Empujé la puerta y la ola de calor, y ruido me golpeó como una fuerza física. El aire estaba espeso con el olor grasoso a pizza de pepperoni y algo más pesado, como pan de ajo. Mi maleta golpeó contra el marco de la puerta. La escena en nuestra sala de concepto abierto era un caos controlado. La mesa de centro, esa que Diego y yo habíamos comprado en un viaje de fin de semana a Vermont, estaba atestada de cajas de pizza, vasos rojos de plástico y servilletas arrugadas. Mi esposo, Diego, estaba recostado en el sofá, con una botella de cerveza artesanal colgando de sus dedos, y sentada justo a su lado, con el hombro rozando el suyo, estaba mi hermanastra Claudia. En el suelo, sus gemelos de 5 años, Bruno y Carla, estaban destrozando papel de regalo y cajas de juguetes nuevos que se veían carísimos. Un coche a control remoto pasó zumbando por mis pies. ¿Elena? La voz de Diego sonó un poco demasiado fuerte, un poco demasiado alegre. Dejó su cerveza demasiado rápido, la espuma derramándose sobre su mano. Llegaste temprano. Mi vuelo aterrizó a las 6:40. Pasan de las 7, dije, con la voz plana. Mis ojos escanearon la habitación. Más allá del desorden, más allá de la sonrisa petulante de Claudia, más allá de la expresión de culpa de Diego. ¿Dónde está Lily? Oh, anda por aquí en algún lado, dijo Diego, agitando la mano con desdén. Se puso de pie, intentando bloquear mi vista de la sala. Seguro está escondida. ¿Ya sabes cómo se pone cuando vienen los gemelos? No quería compartir sus cosas nuevas. Claudia soltó una risita tintineante que me puso los nervios de punta. No seas bobo, Diego. Lily solo es tímida. Los niños solo estaban jugando, ¿verdad, chicos? Los gemelos la ignoraron, peleando por un robot de juguete. Un nudo frío se apretó en la boca de mi estómago. Algo andaba mal, terriblemente mal. Lily no era solo tímida. Era sensible. Y nunca se había sentido cómoda con los hijos escandalosos de Claudia, que trataban nuestra casa y sus cosas como su parque de diversiones personal. Dejé caer mi bolsa de viaje. Oh, parece que estalló una bomba aquí adentro. ¿Dónde está mi hija, Diego? Elena, relájate, dijo, dando un paso al frente, bajando la voz a ese tono condescendiente que yo había llegado a despreciar. Tienes jet lag. Estás exagerando. Está bien. Seguro está en su cuarto. Acabo de bajarme de un vuelo de 2 horas, Diego. No tengo jet lag. Te estoy haciendo una pregunta muy simple. ¿Dónde está Lily? Claudia suspiró dramáticamente. ¿Ves, Diego?
De esto te hablaba, siempre tan tensa. Con razón la pobre niña es tan nerviosa. La ignoré. Mi mirada se clavó en Diego. La máscara de amabilidad que llevaba puesta se resbaló y vi un destello de la irritación que había estado intentando ocultar. No sé, Elena. Estaba aquí hace un minuto. Ya aparecerá. Ándale, cómete un pedazo de pizza. Claudia la trajo de ese lugar nuevo que querías probar. La mentira descarada. Yo odiaba esa cadena de pizzas. Y la absoluta falta de preocupación en su voz me mandó una sacudida de pura adrenalina. Lo hice a un lado de un empujón, con el corazón martillándome contra las costillas. «Lili», grité, con la voz afilada por el pánico. Revisé el baño de la planta baja. Vacío. Subí las escaleras de 2 en 2, mis piernas cansadas del viaje ardiendo. Su habitación estaba a oscuras. La cama perfectamente tendida. Su elefante de peluche favorito apoyado contra las almohadas. Ni rastro de ella. «Elena, por el amor de Dios», gritó Diego desde el pie de la escalera. «¿Te quieres calmar? Estás haciendo una escena». Bajé volando las escaleras, con la mente a 1000 por hora. El garaje. Ella tenía un pequeño rincón de lectura allá afuera, una tiendita llena de almohadas a la que iba cuando quería estar sola. Siempre había pensado que era tierno. Ahora la sola idea me daba náuseas. Empujé la puerta del cuarto de lavado que conectaba con el acceso interno al garaje. El aire se volvió glacial. El garaje no tenía calefacción y el piso de cemento era como una plancha de hielo. La luz del sensor de movimiento parpadeó y ahí estaba ella. Hecha un ovillo apretado en el rincón más alejada o encajada, entre una pila de cajas de almacenamiento y la pared, llevaba puestos solo sus pijamas delgados de color rosa, los que tenían unicornios. Sus pequeños hombros temblaban con sollozos silenciosos. Apretada entre sus brazos, pegada a su carita, estaba la muñeca que le había regalado en su cumpleaños. Una muñeca hecha a la medida, con el cabello rojo como el suyo, a la que había llamado Rubí. «Lili». Mi voz fue un susurro roto. Ella levantó la vista. Tenía la cara pálida y manchada de lágrimas, la nariz roja y brillante. «Mami», gimió. En 3 zancadas crucé el garaje, arrodillándome sobre el cemento helado, recogiéndola entre mis brazos. Estaba congelada. ¿Cuánto tiempo llevaba allá afuera? Mi amor. ¡Ay, mi niña! ¡Ya estoy aquí! Aquí estoy. La mecí frotándole la espalda, intentando pasarle algo de calor. ¿Qué haces aquí, afuera? Hace mucho frío. Ella hundió su cara en mi cuello. Su piel helada era una marca de fuego contra la mía. Bruno dijo que era su turno de jugar con Rubí. Le jaló el pelo. Papi dijo que tenía que compartir. Sus palabras se ahogaban en lágrimas. Pero yo no quería. Entonces la tía Claudia dijo que yo era una mocosa egoísta y que necesitaba enfriarme. Papi me dijo que esperara aquí afuera hasta que aprendiera a portarme bien. El mundo se redujo a un solo punto afilado de rabia al rojo vivo. ¡Vi! ¿Rojo? Literalmente. Una neblina me nubló la vista. Me puse de pie, levantando a Lili como si no pesara nada. Ella se aferró a mí, enredando sus piernitas alrededor de mi cintura. Pateé la puerta del garaje para abrirla y marché de vuelta hacia el calor de la casa. El contraste entre la escena festiva y glotona de la sala y mi hija temblando, con el corazón roto en mis brazos, era obsceno. Diego estaba de vuelta en el sofá riéndose de algo que Claudia había dicho. Me vio primero y su sonrisa murió. «¿Qué diablos, Elena?», empezó. Ya ves, te dije que estaba en el garaje», le dije a Diego, con la voz peligrosamente baja y firme. El garaje sin calefacción. «En pijama, porque tu noviecita pensó que necesitaba enfriarse, y tú dejaste que pasara». Claudia tuvo el descaro de verse ofendida. «¿Noviecita? Perdóname. Solo intentaba ayudar».
La niña tiene que aprender que no siempre se puede salir con la suya. Diego se puso de pie, con la cara enrojecida. ¡Ay! No seas tan dramática, Elena. Es un garaje, no un gulag siberiano. Está bien, mírala. Está bien. Siempre la estás mimando. Por eso es tan frágil. Miré de su cara a la defensiva y enojada a la sonrisa petulante de Claudia. Miré el desorden, la pizza, la cerveza. Sentí el cuerpecito de Lily temblando contra el mío, y en ese momento algo dentro de mí se rompió. No se hizo pedazos, sino que se solidificó, se convirtió en hielo y hierro. Lárgate, Le dije a Claudia. ¿qué? Me escuchaste. Toma a tus hijos y tu basura y lárgate de mi casa. Ahora. Diego levantó las manos. No puedes hablarle así. Esta también es mi casa. ¿Lo es? Di un paso hacia él. Y por primera vez en nuestro matrimonio, él realmente dio un paso atrás. ¿A esto le llamas hogar? ¿Donde tu hija es desterrada a un garaje helado mientras tú entretienes a tu querida? No es mi querida, gritó, pero la negación fue débil, llena de pánico. No me importa cómo la llames, dije, mi voz regresando a esa calma escalofriante. Se acaba esta noche. todo. Me di la vuelta, aún sosteniendo a Lily, y caminé hacia la puerta principal. La abrí de un tirón. Elena, ¿a dónde diablos vas? Exigió Diego, siguiéndome. No miré atrás. Salía la noche fría. Abroché a mi hija en su asiento del auto rentado y me subí al lado del conductor. Mientras salía en reversa de la entrada, vi a Diego parado en el umbral, recortado contra la luz, con las manos en la cabeza. Lily ya estaba calladita, solo chupándose el dedo y abrazando a Rubí con fuerza. Mami, su vocecita vino desde el asiento de atrás. ¿Vamos a regresar? La miré por el espejo retrovisor. Tenía los ojos muy abiertos, asustados, pero había un destello de esperanza en ellos. No, mi amor, dije con voz firme. Nunca. Saqué mi teléfono, abrí mis contactos y toqué el que decía licenciado Mateo Robles. Lo puse en mi oreja mientras sonaba. Nunca vamos a regresar. El calentador de la habitación del hotel zumbaba. Un ronroneo bajo y constante. Era el único sonido que competía con la respiración lenta y tranquila de Lily. Por fin se había quedado dormida, hecha bolita en el centro de la cama tamaño king. El Motel Noé, como lo había bautizado cínicamente en el momento en que nos registramos, estaba muy lejos de los Westin y los Marriott, a los que estaba acostumbrada en mis viajes de negocios. Pero estaba limpio, estaba calientito y, lo más importante, era anónimo. El chillón letrero de neón afuera de la ventana proyectaba un brillo rosado sobre la colcha barata de flores. Pero Lily, exhausta por las lágrimas y el trauma, ni se inmutó. Yo estaba sentada en un sillón rígido junto a la ventana. Mi teléfono me quemaba la mano. Diego había llamado 12 veces. La pantalla se iluminó de nuevo. Diego celular. Presioné el botón de rechazar y puse el teléfono en silencio, viéndolo vibrar con una frialdad distante. Cada zumbido era un recordatorio de la vida de la que acababa de alejarme manejando. No era solo enojo lo que sentías, era una certeza profunda, calada hasta los huesos, de que había cruzado un punto sin retorno. Un suave gemido vino de la cama. No, Rubí. Estuve a su lado en un instante. Lily seguía dormida, pero tenía la carita contraída, sus manitas apretando la muñeca que le había regalado. Todos está bien, mi cielo, apartándole el pelo de la frente sudada. Mami está aquí, Rubí está a salvo. Se relajó un poco, apretando aún más la muñeca. Le jaló el pelo, murmuró, las palabras arrastradas por el sueño. Papi dijo que tenía que compartir, pero es mía. Regalo de mami. Las palabras, dichas en la vulnerable verdad de un sueño, fueron un cuchillo directo a mi corazón. No se trataba solo de una muñeca, se trataba de todo. Se trataba de la traición de Diego, su decisión de ponerse del lado de Claudia,
su flagrante desprecio por los sentimientos y la seguridad de nuestra hija. La imagen de ella, chiquita y temblando en ese garaje oscuro, se me había quedado grabada detrás de los párpados. Se acabó. El último hilo de duda se rompió. Levanté mi teléfono, volví a la silla y pasé de largo las llamadas perdidas de Diego. Encontré el número que necesitaba. Eran las 10:17 p.m. de un viernes. La mayoría de la gente lo consideraría una hora impía. Mateo Robles no era la mayoría de la gente, contestó al segundo tono, con la voz alerta y sin rastro de sueño. Elena, qué sorpresa. Nunca empezaba con un hola, siempre era una declaración de hechos. Mateo, te necesito. Mi voz sonaba rasposa. Se acabó con Diego. Lo dejé. Hubo una breve pausa del otro lado. El sonido de una pluma poniéndose sobre una superficie dura. De acuerdo. Cuéntame qué pasó. La versión corta. Lo hice. Mantuve la voz baja, mis ojos pegados a Lili. Le conté cómo entré y vi la fiesta. El garaje, las palabras de Lili, la indiferencia de Diego, el veneno de Claudia. No omití nada. Cuando terminé, Mateo soltó un silbido bajo. Dios santo. Elena, el garaje con este clima. Eso es oro. Eso es oro molido. Su respuesta clínica y estratégica fue un balde de agua fría y exactamente lo que necesitaba. Esto ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de la guerra. ¿Qué hago, Mateo? Ha llamado 12 veces y no le he contestado. Bien, no lo hagas. Ni una palabra. ¿Dónde estás? En un motel. El Starlight a la salida de la I-90. Lili está a salvo. ¿Tú estás a salvo? Estamos bien. Él no sabe dónde estamos. Excelente. Escucha con atención. Bajo ninguna circunstancia te comuniques con él. No respondas a los mensajes de texto. No te enganches. Él ahora es la oposición. Cada palabra que le digas será usada en tu contra. Está en pánico, lo que significa que es peligroso y estúpido. Una mala combinación. ¿Qué hay de la casa? Mis cosas. La casa puede esperar. Tu prioridad inmediata es establecer un ambiente estable para Lili, lejos de él. Un motel por una noche está bien. Mañana tienes que buscar una renta corporativa. Algo, mes a mes. Usa tu cuenta de negocios, no la cuenta mancomunada. Tendré la orden de restricción temporal y la petición de custodia de emergencia presentadas a primera hora del lunes por la mañana. El incidente del garaje es tu piedra angular. También presentaremos una moción para congelar todos los bienes mancomunados. Asumo que tú eres el sustento principal. Nos he estado manteniendo durante los últimos 2 años, dije, y una nueva ola de amargura me bañó. Aún mejor. No queremos que vacíe tus cuentas para financiar su defensa o su vida social. Te necesito en mi oficina a las 8 a.m. el lunes. Revisaremos todo el lunes. ¿Qué pasa con mañana? Va a seguir llamando. ¿Podría ir a buscarme a la oficina? Oh, Elena. La voz de Mateo era como el acero. Déjalo. Su comportamiento de aquí al lunes solo ayudará a nuestro caso. Si aparece en tu lugar de trabajo, llamas a seguridad y haces que lo escolten afuera. Documenta todo. Si envía mensajes amenazantes, guárdalos. Entre más se desquicie, mejor se ve para un juez del tribunal de familia. En este momento, tú eres una madre tranquila y protectora. Él es el hombre que encerró a su hija en un garaje helado. Vamos a mantenerlo así. Sus palabras eran una estrategia, un plan de batalla. Me dieron un propósito más allá del caos arremolinado de mis emociones. Ok, puedo hacerlo. Sé que puedes. Ahora, intenta descansar un poco. Te enviaré por correo una lista de lo que necesito de ti. Vamos a movernos rápido y con fuerza. No sabrá ni que lo golpeó. Colgamos. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el zumbido del calentador y la respiración de Lili. Sentí una extraña sensación de calma. Los dados estaban echados. Ya no había vuelta atrás.
Mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez no era una llamada, sino una ráfaga de mensajes de texto de Diego. Los vi y aparecer en la pantalla uno tras otro. Diego, Elena, esto es una locura. Ven a casa. Tenemos que hablar, Diego. No puedes simplemente llevarte a mi hija y desaparecer. Contesta tu teléfono, Diego. Lili debe estar aterrada. Estás siendo muy egoísta, Diego. Perdón. Ok, lo siento. Claudia se pasó de la raya. Yo estaba estresado. Solo ven a casa. Diego, si no contestas, voy a llamar a la policía. Reportaré el auto como robado. El último me dio una descarga de miedo, pero recordé las palabras de Mateo. Está en pánico, peligroso y estúpido. Tomé una captura de pantalla de los mensajes, especialmente la amenaza sobre la policía. Luego abrí un nuevo correo para Mateo. Adjunté la captura y escribí una sola línea. Está amenazando con llamar a la policía. Últimos mensajes para tus registros. La respuesta fue casi inmediata. Perfecto. Déjalo. Es una amenaza vacía. El auto es rentado a nombre de tu cuenta de negocios. Vete a dormir. Dejé el teléfono. Miré a mi hija durmiendo plácidamente. Rubí sujeta con fuerza en sus brazos. Pensé en Diego, solo en esa casa enorme y desordenada, probablemente en su tercera o cuarta cerveza, enfurecido por mi silencio. Por primera vez en años, sentí una sensación de poder. Ya no estaba reaccionando a su drama. Estaba dirigiendo mi propia vida. Me metí en la cama junto a Lili, con cuidado de no despertarla. La rodeé con mi brazo y me quedé mirando la luz de neón rosa que se colaba por las cortinas. Faltaba mucho para poder dormir, pero por primera vez esta noche sabía exactamente lo que tenía que hacer. Las reglas del juego habían cambiado y por primera vez yo era quien las dictaba. La luz de la mañana que se colaba por las persianas baratas del motel se sentía acusatoria. ¿Habría dormido acaso una? Mi mente daba vueltas en un bucle de puertas de garaje. La cara despectiva de Diego y las instrucciones frías y claras de Mateo. Lili seguía dormida, su respiración profunda y pareja. La paz en su rostro era lo único que me mantenía centrada. Mi teléfono, boca abajo en el buró, era un rectángulo oscuro de ansiedad. Sabía lo que me esperaba. Después de silenciarlo anoche, no me había atrevido a mirar. Pero la estrategia de Mateo requería documentación. Con una respiración profunda, lo levanté. La pantalla se encendió con una crónica digital del descenso a la locura de Diego. 12 llamadas perdidas habían florecido a 23. El hilo de mensajes de texto era una novela de pánico y enojo en escalada. Diego 2, 14 a.m. No puedo creer que estés haciendo esto. Estoy aquí volviéndome loco de preocupación. ¿Estás intentando destruirme? Diego 30 a 1a. Esto es por Claudia, ¿verdad? No es nada. Estás sacando esto de proporción. Es tu hermana, por el amor de Dios. Diego 422AA. Por favor, Elena, solo dime que Lili está bien. Es todo lo que quiero saber. Soy su padre. Diego 555A. Bien, pórtate así. Si no quieres hablar conmigo, te voy a encontrar. Voy a llamar a tu asistente, Sara. Voy a llamar a todos en tu oficina. Me voy a asegurar de que todos sepan la loca que estás siendo. La sangre se me heló, luego me hirvió. Llamar a mi oficina. Involucrar a Sara. Intentar manchar mi nombre antes de que yo siquiera pudiera defenderme. Este era exactamente el comportamiento peligroso y estúpido que Mateo había predicho. Me picaban los dedos por escribirle una respuesta furiosa, por decirle exactamente lo que pensaba de sus amenazas, pero no lo hice. Y tomé captura de pantalla de cada mensaje y se los envié por correo a Mateo con el asunto. Escalada durante la noche, Lili se movió y abrió los ojitos parpadeando. Mami, aquí estoy, mi bebé. Forcé una sonrisa alejando el teléfono. ¿Cómo dormiste? Bien. Se sentó frotándose los ojos.
¿Papi sigue enojado? La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Papi y yo tenemos algunos problemas de adultos que resolver, dije, escogiendo mis palabras con cuidado. Pero tú no tienes que preocuparte por eso, ¿ok? Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo ahorita es ir a desayunar. ¿Qué dices si comemos hot cakes? La mención de comida, un premio, hizo su magia. Una pequeña y tentativa sonrisa apareció. ¿Con chispas de chocolate? Por supuesto. Con chispas de chocolate. Encontramos un restaurante a unas cuantas calles. La normalidad del lugar, el tintineo de los platos, el olor a café, la mesera alegre que le dijo corazón a Lily, todo era surrealista. Yo me la pasaba esperando que Diego irrumpiera por la puerta. Cada vez que sonaba la campanilla, mi cabeza giraba de golpe. Lily, acomodada en el gabinete con un menú para colorear, parecía estarse relajando, pero yo era un cable de alta tensión. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Sara, mi asistente. El corazón se me subió a la garganta. Lo hizo. ¿De verdad la llamó? Sara, hola. Intenté sonar normal. Elena. Ay, gracias a Dios. Su voz era un susurro apresurado. ¿Estás bien? Diego acaba de llamar a la línea principal, absolutamente frenético. Dijo que habías tenido un colapso mental, que te habías llevado a Lily y desaparecido, y que yo tenía que decirle dónde estabas porque era un problema de seguridad. Estaba intensísimo. Cerré los ojos. La furia y la humillación peleando dentro de mí. Estoy bien. Sara, Lily está bien. Diego está mintiendo. Está en pánico. Me lo imaginé, dijo, y su tono pasó de preocupado a ferozmente protector. Le dije que no había sabido nada de ti y que los asuntos personales no eran de mi incumbencia. No le gustó nada, dijo, y cito, esto se va a ver muy mal para ella en la corte. Y me colgó. La corte. Ya estaba pensando en la corte. Sabía exactamente la magnitud de su error. Sara, escúchame. Esto es importante. Lo dejé. Solicité el divorcio. Mi abogado, el licenciado Mateo Robles, se pondrá en contacto contigo. Diego podría intentar acosarte a ti o a otros en la oficina. Debes dirigir todas y cada una de sus llamadas directamente a Mateo. No te enganches con él. ¿Puedes encargarte de eso? ¿Me estás bromeando? Por supuesto. Pude escuchar el acero en su voz. Dalo por hecho. ¿Qué necesitas de mí? Solo mantén el fuerte. Y gracias, Sara. Colgué, con las manos temblando. Ya estaba intentando sabotear mi reputación profesional. El hombre con el que había construido una vida ahora era mi enemigo y estaba jugando sucio. Pasamos el día en una extraña animación suspendida. Encontré una agencia de vivienda corporativa y aseguré un departamento amueblado de 2 recámaras por un mes, pagando una prima desde mi cuenta de negocios separada. Fuimos a Target y compramos lo esencial: pijamas, un cambio de ropa para Lily, artículos de aseo y, lo más importante, un nuevo peluche, un lobo gris y suavecito al que llamó Sombra. Era una distracción, una forma de construir una nueva normalidad temporal. Eran alrededor de las 4:00 p.m. mientras desempacábamos nuestras casas y nuevas pertenencias en el departamento estéril pero limpio cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Diego, era Mateo. Ya está hecho, dijo sin preámbulos. ¿Qué está hecho? La guillotina. Hice que un notificador le entregara a Diego en la mano los documentos iniciales en el domicilio de tu casa hace unos 20 minutos. Petición de disolución del matrimonio. Solicitud de custodia exclusiva temporal de emergencia. Moción para el uso exclusivo de la residencia conyugal. Y mi favorita personal, una moción ex parte para congelar las cuentas mancomunadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una cosa era hablar de ello en una habitación de motel. Otra era saber que un extraño acababa de entregarle a mi esposo
un fajo de papeles que detonarían su vida. ¿Cómo sabes que los recibió? El notificador es muy minucioso. Confirmó que Diego estaba en casa y aceptó los documentos. También notó que la hermanastra de Diego, Claudia, estaba presente, lo cual es un momento interesante, por decirlo menos. Por supuesto que estaba. Los buitres ya estaban rondando. Mateo continuó. Ahora esperamos la explosión. No contestes su llamada. Te va a llamar en cualquier segundo. Tenía razón. Antes de que Mateo pudiera siquiera terminar la frase, mi teléfono empezó a vibrar en mi mano. El nombre de Diego parpadeaba en la pantalla. Lo vi sonar. Deja que se vaya a buzón, me instruyó Mateo, como si pudiera verme. Te llamo de vuelta en 10 minutos. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Dejé morir la llamada. Un minuto después apareció una notificación. Buzón de voz recibido. Mi dedo se quedó flotando sobre el botón de reproducir. Me aterraba escucharlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Esto era evidencia. Este era el sonido de la oposición. Cuando Mateo me devolvió la llamada, lo puse en altavoz. Ok, ponlo. Toqué el buzón de voz. La voz de Diego llenó la habitación, pero no era el tono enojado y amenazante de sus mensajes de texto. Era cruda, aterrada, casi histérica. Elena, por favor, contesta. Oh, Dios mío, estos papeles. ¿Qué es esto? ¿Un divorcio? ¿Custodia de emergencia? ¿Me estás intentando quitar a mi hija? No puedes hacer esto. Esto es una locura. Tenemos que hablar de esto. Es un error. Por favor, solo devuélveme la llamada. Podemos arreglarlo. Haré lo que sea. Me deshago de Claudia. Yo solo, por favor, regrésame la llamada. No le hagas esto a nuestra familia. Elena, por favor. El mensaje terminó. Hubo silencio en la línea por un momento. Lili, que había estado jugando con Sombra en la alfombra, me miró con su frentita arrugada de preocupación. ¿Escuchaste eso, Elena? La voz de Mateo era calmada, casi complacida. Ese es el sonido de un hombre que sabe que ya perdió. El enojo se fue. Ahora es solo miedo puro y sin adulterar. Sabe lo que hizo y sabe que lo tenemos. Guarda ese buzón de voz. La línea de me deshago de Claudia es particularmente útil. Suena destrozado, dije, con una extraña e indeseada punzada de lástima retorciéndoseme en el pecho. ¡Qué bueno!, dijo Mateo, con un tono totalmente carente de simpatía. Deja que se quiebre. Hace nuestro trabajo más fácil. Recuerda el garaje, Elena. Recuerda a tu hija llorando en el cemento frío. Ahora descansa un poco. La diversión apenas comienza. La línea se cortó. Miré a Lili, que ahora abrazaba a su lobo nuevo con fuerza. La voz desesperada de Diego aún hacía eco en el departamento silencioso. La guillotina había caído. La batalla se había unido oficialmente y por primera vez entendí de verdad que no habría piedad. El nuevo departamento se sentía menos como un santuario y más como un búnker. El silencio era pesado, roto solo por el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico. Lili, emocionalmente agotada por todo el trastorno, había caído en una siesta profunda en la cama. Sombra el lobo apretado en sus brazos. Yo era un cable tenso, saltando con cada golpe de las tablas del piso. Mi teléfono, una granada activa en mi bolsillo. El buzón de voz desesperado de Diego se reproducía en bucle en mi mente. Me deshago de Claudia. Las palabras debieron haberse sentido como una victoria. En cambio, sentían vacías. Un zumbido agudo e insistente del intercomunicador junto a la puerta me hizo respingar. El corazón me martilló contra las costillas. ¿Diego nos había encontrado? ¿Cómo? No le había dado esta dirección a nadie, excepto a la agencia corporativa y a Mateo. Me acerqué sigilosamente a la pantalla del intercomunicador, con la mano temblando. La figura en la imagen granulada
No era Diego, era una mujer, Claudia. Estaba ahí parada, con los brazos cruzados, un ceño fruncido y berrinchudo en la cara mientras volvía a picar el timbre. La rabia, blanca, caliente e inmediata, quemó todo el miedo. ¿Cómo se atrevía? ¿Con qué descaro se aparecía aquí? Casi no presiono el botón para hablar. La voz de Mateo resonó en mi cabeza. No te enganches. Pero una parte más fría y calculadora de mí tomó el control. Estaba aquí sola. Esta era una oportunidad. Presioné el botón. ¿Qué quieres, Claudia? Su cabeza se levantó de golpe, buscando la cámara. Elena, déjame entrar. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. ¡Vete! Se trata de Diego, dijo, adoptando un tonito suplicante. Está hecho un desastre. Lo estás destruyendo. Solo déjame subir 5 minutos. Por los viejos tiempos. El descaro era impresionante. Pensé en Lily dormida en la otra habitación. En el garaje tomé una decisión. 5 minutos. Si haces un escándalo, llamo a la policía. Le abrí la puerta. Mis dedos volaron sobre la pantalla de mi teléfono, abriendo la aplicación de notas de voz y dándole a grabar. Deslicé el teléfono en el bolsillo de mis jeans, con el micrófono apuntando hacia afuera. Luego le quité el seguro a la puerta y me eché hacia atrás, con los brazos cruzados. Un espejo de su propia postura a la defensiva. Entró caminando, sus ojos escaneando el departamento austero e impersonal con abierto desdén. Encantador. Esto es lo que estás eligiendo por encima de tu hermosa casa. ¿Qué quieres, Claudia? Tus 5 minutos empezaron en el segundo que saliste del elevador. Se volteó a verme, dejando caer la falsa preocupación. Tienes que frenar a tu abogado. Esto ya llegó demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Solté una reáspera. ¿Crees que desterrar a mi hija de 6 años a un garaje helado es demasiado lejos? Eso fue solo el principio. ¡Ay! Por el amor de Dios. Deja de ser tan dramática. Ella estaba bien. Diego dijo que estaba bien. Solo es excusa porque celosa. La palabra quedó flotando en el aire, fea y predecible. ¿Celosa de qué, exactamente? ¿De un desempleado que le da prioridad a lo que sea que seas tú por encima de su propia hija? Su cara se puso roja. No es un desempleado. Está entre oportunidades. Y yo soy la que ha estado ahí para él. Mientras tú jugabas a ser la gran ejecutiva corporativa, yo era la que lo escuchaba, apoyándolo. Tú nunca lo valoraste. Ese era un argumento muy gastado. Uno que Diego me había echado en cara 1 docena de veces, pero escucharlo de sus labios hizo que la traición se sintiera fresca. Entonces, ¿apoyarlo significa dejar que descuide a su hija? Interesante definición. Él no la descuida. Él ama a Lily. Esto de los abogados, manoteó en el aire. Custodia de emergencia. Congelar cuentas. Ese es tu mundo, Elena. Tu mundo frío y despiadado. Estás intentando comprarla igual que intentas comprar todo. La estoy protegiendo de él y de ti. Dio un paso hacia mí, con los ojos brillando de malicia. ¿Sabes que esto no va a funcionar como tú crees? ¿Esa casa? ¿Crees que nada más lo vas a echar a la calle? Él le metió dinero a esa casa. Le corresponde una parte. Ah, ahí estaba, la verdadera razón de la visita. No era preocupación por Diego, era preocupación por su mina de oro. El enganche fue de mi herencia. La hipoteca está a mi nombre. La inversión de Diego fueron unos cuantos miles por un patio que nunca terminó. No le corresponde nada. Ya veremos qué dice un juez. Ella soltó una risa burlona. A un juez podría interesarle mucho saber qué clase de madre distante y adicta al trabajo eres. Como nunca estás en casa. Cómo esto es súper inestable para una niña. Me le quedé viendo y las piezas encajaron en su lugar. Este era su plan. No tenían ninguna defensa real. Así que iban a pasar al ataque.
Intentarían pintarme como la mala madre. Vas a cometer perjurio en un tribunal por un hombre que, según su mensaje de voz de hace una hora, ya está dispuesto a deshacerse de Claudia para salvar su propio pellejo. El color desapareció de su cara. Fue un golpe directo. No sabía lo del buzón de voz. Se recuperó rápido, pero la grieta ya estaba ahí. Está alterado. No lo dice en serio. Él me ama. Tú eres solo un bache en el camino. Un bache en el camino, repetí suavemente. Caminé hacia la puerta y la abrí. Tus 5 minutos se acabaron. Lárgate. No se movió. Estás cometiendo un error enorme. Te vas a arrepentir de esto. De lo único que me arrepiento, dije, con voz baja y firme, es de haberte dejado entrar en mi vida. Ahora lárgate antes de que haga esa llamada a la policía. Me lanzó una última mirada venenosa y salió a zancadas hacia el pasillo. Cerré la puerta de un portazo, echando el cerrojo con un clic satisfactorio. Me recargué contra la madera, sintiendo de pronto las piernas débiles. Saqué el teléfono de mi bolsillo y detuve la grabación. Reproduje los últimos segundos. ¿Vas a cometer perjurio? Está alterado. No lo dice en serio. Él me ama. Tú eres solo un bache en el camino. Todo estaba ahí, su admisión de la relación, su amenaza de mentir en la corte, su desesperación. Era una mina de oro. Mi teléfono vibró, era Mateo. Era como si tuviera un sexto sentido. Elena, ¿todo bien? Tomé una respiración profunda y temblorosa. Claudia se acaba de ir. Hubo un latido de silencio atónito. ¿Ella qué? ¿Cómo te encontró? No sé, pero está bien. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Lo tengo todo, Mateo, cada maldita palabra. Amenazó con testificar que soy una mala madre. Admitió la aventura. Hasta habló de la casa. Todo está en una grabación. El silencio del otro lado fue más largo esta vez, y cuando Mateo habló, su voz estaba llena de una especie de asombro profesional. Elena Isabel, eres magnífica. Mándame ese archivo por correo en este maldito instante. No hables con nadie más. Esto lo cambia todo. Terminé la llamada y miré hacia la recámara donde mi hija dormía, segura y calientita. Claudia creyó que era la víbora que venía a envenenar mi determinación, pero no tenía ni idea. Me acababa de entregar el antídoto en las manos. La adrenalina de haber superado a Claudia duró poco, reemplazada por una ansiedad molesta. ¿Cómo nos había encontrado? Se suponía que el departamento era un secreto. Revisé 2 veces el cerrojo y puse una silla debajo de la perilla. Un consuelo patético, pero necesario. Lily seguía durmiendo, ajena a la víbora que se había arrastrado hasta la puerta de nuestra casa temporal. Mi teléfono zumbó. No era Diego, no era Mateo. La pantalla destelló. ¿Mamá? Un pavor frío, diferente al miedo que me inspiraba Diego, se asentó en mi estómago. Doña Leonor, por supuesto. La titiritera estaba moviendo los hilos. Pensé en dejar que se fuera a buzón, pero evitarla no haría que desapareciera. Solo la haría más terca. Tomé una respiración para calmarme y contesté, moviéndome hacia el rincón más alejado de la sala. Bueno, Elena Isabel. Su voz era como hielo picado, afilada y fría. ¿Qué en el nombre de Dios has hecho ahora? Nada de hola. Nada de cómo estás. Siempre directo a la acusación. Estoy bien. Gracias por preguntar. Lily está a salvo. Las dos estamos tan bien como se puede esperar. No me hables con ese tonito. Me soltó de golpe. Acabo de colgar con un Diego histérico. Dice que lo dejaste, que te llevaste a Lily y que contrataste a un abogado perro de ataque para destruirlo. Dice que lo estás dejando fuera de sus propias cuentas. ¿Es verdad? Me la podía imaginar sentada, recta como una tabla, en su sala perfectamente decorada, con los labios fruncidos de desaprobación. Diego no había perdido el tiempo en ir corriendo con mami. Su mami, no la mía.
Leonor nunca me había dejado olvidar que Claudia, su hija biológica de su primer matrimonio, ocupaba un lugar especial que yo jamás podría ocupar. Se me olvidó mencionar la parte donde encerró a nuestra hija en un garaje helado mamá. ¿Te mencionó eso? ¿O que lo hizo porque su novia, mi hermanastra, se lo dijo? Hubo un breve y revelador silencio del otro lado. Lo sabía. Diego o Claudia ya le habían dado a tragar su versión y lo del garaje había sido convenientemente editado. Eso no fue lo que pasó, dijo, perdiendo una fracción de su certeza. Claudia dijo que Lili estaba haciendo un berrinche. Necesitaba un tiempo fuera. Diego solo estaba siendo un buen padre. ¿Un tiempo fuera en un garaje a 4 grados en pijama? ¿Ese es el nuevo estilo de crianza que apruebas? Mi voz estaba subiendo de volumen, pero no lo pude evitar. Toda una vida de ser siempre la culpable, la que exageraba, subió burbujeando a la superficie. Elena, siempre eres tan dramática. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Claudia solo intentaba ayudar. Ella es familia. Ella no es mi familia. Las palabras explotaron de mi boca. Una década de resentimientos por fin liberándose. Y se está acostando con mi marido. ¿Eso te suena a un comportamiento familiar de ayuda? No seas vulgar, dijo Leonor, con la voz destilando desdén. Diego es un buen hombre. Un buen proveedor. Un buen proveedor. Solté una risa amarga que rayaba en lo histérico. No ha tenido un trabajo estable en 2 años, mamá. Yo soy la proveedora. Yo pago la hipoteca. Yo pongo la comida en la mesa mientras él y tu preciosa Claudia se atiborran de ella y echan a mi hija al frío. Ya ves, de esto te estoy hablando. Su tono cambió, convirtiéndose en el de la mártir que tanto sufre. Esta amargura, este amor por el conflicto, siempre ha sido así. Desde que eras una niña chiquita, nunca podías dejar las cosas en paz. Tienes que revolver la olla, crear drama. Estás alejando a todos, Elena. Primero a tu padre, ahora a Diego. Pronto no tendrás a nadie más a quien culpar. Cuando te quedes completamente sola. Cada palabra era un dardo cuidadosamente apuntado, dando en el blanco con precisión calculada. Las viejas heridas, esas de una infancia en la que me decían que era demasiado ruidosa, demasiado emocional, demasiado, empezaron a punzar. ¿A eso llamaste? ¿A decirme que esto es mi culpa? Pregunté, ahora con una voz peligrosamente tranquila. Llamé para hacerte entrar en razón. Por el bien de Lili, estás haciendo pedazos a esta familia. Diego está dispuesto a perdonarte, a aceptarte de vuelta, si tan solo detienes esta tontería. ¿Perdonarme? El absoluto y asombroso descaro de eso me dejó sin palabras por un momento. No hay nada que él tenga que perdonarme. No voy a regresar. Y si crees por un segundo que alguna vez voy a dejar que Lili se acerque a ese hombre o a ella otra vez, estás alucinando. Entonces no me dejas otra opción, dijo Leonor con la voz volviéndose formal y fría. Si persistes en esto, no tendré más opción que apoyar a Diego y a Claudia. Voy a testificar sobre tu naturaleza inestable, Elena. Le diré al juez sobre tu historial de comportamiento errático. La palabra de una madre tiene peso. La amenaza, dicha en voz alta, fue de alguna manera menos impactante de lo que esperaba. Era la conclusión natural a toda una vida de preferir a Claudia sobre mí. Por fin lo estaba haciendo oficial. ¿Vas a cometer perjurio por ellos? Pregunté, y una extraña calma descendió sobre mí. El último hilo de esperanza de que mi madre pudiera de alguna manera estar de mi lado se rompió. Estaré diciendo la verdad tal como yo la veo, dijo secamente. Estás destruyendo a esta familia ahora mismo. ¿Vas a ser razonable? Miré hacia la recámara donde mi hija, mi verdadera familia, estaba durmiendo.
Pensé en la grabación en mi teléfono de la amenaza idéntica de Claudia. De tal palo, tal astilla. No, mamá, dije, con voz clara y firme. No voy a ser razonable, voy a ser una madre. Algo que tú nunca aprendiste a hacer. Haz lo que tengas que hacer, que yo haré. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. No azoté el teléfono. Solo lo dejé suavemente sobre la barra. La conversación debió haberme devastado. En cambio, me sentí limpia, purgada. El veneno había sido extraído de la herida. Ya no había bandos que elegir. Las líneas estaban trazadas, claras como el agua. Mi teléfono sonó con un mensaje. Era de Sara, mi asistente. Sara, hola. Diego acaba de intentar entrar a tu oficina. Seguridad no lo dejó pasar. Hizo un escándalo enorme en el lobby. Quería entrar a tus archivos. Dijo que tenía derecho a los bienes matrimoniales. Solo para que sepas, reí. Sonreí con una sonrisa delgada y dura. Peligroso y estúpido. Mateo era un profeta. Que vengan todos. Mi madre con sus palabras venenosas, Diego con sus fanfarronadas, Claudia con sus intrigas. Yo tenía toda la evidencia que necesitaba. Y tenía a Lili. Por primera vez, supe con absoluta certeza que eso era todo lo que iba a necesitar jamás. La confrontación con mi madre me había dejado sintiéndome extrañamente a la deriva, pero también con la mente clara. El último vestigio de obligación familiar había sido cortado. No quedaba nadie a quien decepcionar, nadie a quien apaciguar. Era un sentimiento aterrador y liberador a la vez. Las siguientes 48 horas fueron un estudio de tensión surrealista. Existíamos en nuestra burbuja de departamento estéril, viviendo de comida para llevar y del contenido de nuestras bolsas de Target. Lili, resiliente como son los niños, empezó a adaptarse a nuestro nuevo y pequeño mundo, y sus preguntas sobre papi se hicieron menos frecuentes. Yo, por el contrario, me sentía como un soldado esperando el primer disparo de una batalla. Mateo tenía mi conversación grabada con Claudia, y él estaba, en sus propias palabras, orquestando una sinfonía de infierno legal para Diego. Mi trabajo era esperar. Las llamadas de Diego se habían reducido a un goteo y luego se detuvieron por completo. El silencio era más inquietante que el bombardeo. Significaba que se estaba reagrupando, consultando con cualquier abogado de quinta que hubiera logrado encontrar. O más probablemente estaba escuchando a Claudia. Era tarde cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me dijo que contestara. Era la directora de la escuela de Lili, la directora Alba. Señora Elena, lamento mucho molestarla, comenzó. Su voz estaba cargada de preocupación. Solo quería informarle. Tuvimos una pequeña situación hoy. La sangre se me heló. ¿Qué clase de situación? ¿Lili está bien? La miré. Sentada con las piernas cruzadas en el suelo, platicando en voz bajita con Sombra y Rubí. Oh, Lili está perfectamente bien. Es un encanto. Pero su esposo, el señor Diego, apareció durante la hora del almuerzo. Estaba muy insistente en verla. Dijo que era una emergencia, que tenía derecho a ver a su hija. Cerré los ojos. Una ola de náuseas me bañó. Había ido a su escuela. Había violado el único lugar que se suponía que era seguro y normal para ella. ¿Qué pasó?, pregunté, con la voz apretada. Nuestro personal de recepción, Dios los bendiga, siguió el protocolo. Están al tanto de la delicada situación, dijo la directora Alba Contacto. Le dijeron que sin una autorización explícita de usted y sin que él estuviera en la lista oficial de recogidas, no podían liberar a Lili ni siquiera permitir una visita. Se puso bastante alterado, levantó la voz, dijo que lo estábamos alienando de su hija. Al final tuvimos que amenazar con llamar a seguridad. Se fue, pero estaba muy enojado. Me dejé caer en una silla,
con las piernas débiles por una mezcla de furia y alivio. Directora Alba, gracias. Gracias por protegerla. Por supuesto. Es nuestra principal preocupación. Le he dado instrucciones al personal de que bajo ninguna circunstancia debe entregar a Lily a nadie que no sea usted o su representante designada que tenemos en el archivo como Sara. ¡Sara! Sí, mi asistente. Es correcto. Muy bien, estaremos muy alerta. Señora Elena, por favor dele nuestros saludos. A Lily, Colgué, con las manos temblando. no de miedo, sino con una rabia fría y dura. Él había cruzado una línea que yo ni siquiera sabía que se podía cruzar. Usar a nuestra hija como un peón, aterrándola en la escuela. Inmediatamente llamé a Mateo. Fue a su escuela, dije en el segundo que contestó, omitiendo cualquier saludo. Lo sé, respondió Mateo con voz sombría. Acabo de colgar con el abogado de la contraparte. Un tipo llamado Francisco Domínguez, una verdadera sanguijuela, presentaron una moción de emergencia propia. ¿Bajo qué fundamentos? Exigí, levantando la voz. ¿Bajo el fundamento de que la escuela no lo dejó acosar a su hija? Bajo el fundamento de alienación parental, dijo Mateo con naturalidad. Están alegando que has retenido a la niña ilegalmente, que eres psicológicamente manipuladora y que el intento de Diego de ver a su hija en la escuela fue un acto razonable de un padre preocupado que está siendo bloqueado en cada paso. Solicitaron una audiencia de emergencia para mañana en la mañana para otorgarle a Diego la custodia compartida temporal. El mundo se inclinó sobre su eje. El absoluto y asombroso descaro de todo. Él la encierra en un garaje. Trae a su amante a nuestra casa. La aterroriza en la escuela. Y yo soy la acusada de alienación. No pueden hablar en serio, susurré. Oh, hablan muy en serio. Es una movida clásica. Pasar a la ofensiva. Hacerte quedar como la ex vengativa e histérica. Pero aquí está la parte hermosa, Elena. No tienen ni idea de la grabación. Una lenta comprensión se apoderó de mí. La audiencia es una trampa para ellos. Ajá, tarareó Mateo. Un sonido de pura satisfacción. Francisco Domínguez ya está presumiendo de cómo te va a exponer como una madre no apta. Está exigiendo que te presente a ti y a la niña en el juzgado mañana a las 9 a.m. Cree que va caminando hacia una victoria fácil. Y vamos a dejar que lo crea. La rabia fría cristalizó en un propósito afilado y enfocado. Exactamente, tú estarás ahí. Tranquila, seria, vestida como para una junta de la escuela, no para una batalla legal. Lily no estará ahí. Conseguiremos una nota del doctor citando ansiedad. Deja que Diego haga su teatrito. Deja que su abogado se luzca. Y luego, cuando hayan cometido perjurio por toda la sala, hablando de lo maravilloso y dedicado que es el padre Diego, dejó la frase colgando. Reproducimos la grabación, dije. Reproducimos la grabación, confirmó. Le mostramos al juez exactamente el tipo de padre preocupado que es Diego, el que discute deshacerse de su amante para salvar su propio pellejo, mientras dicha amante planea difamarte. Va a ser una masacre. ¿Estás lista? Miré a mi hija, a salvo e inconsciente de la batalla que se libraba por su vida. Pensé en el piso frío del garaje. Pensé en la cara petulante de Diego diciéndome que estaba exagerando. Más que lista, dije, con voz firme. Vamos a acabar con esto. El edificio del Tribunal de Familia del Condado de Cook era un monumento a las vidas destrozadas. El aire olía a café rancio, limpiador industrial y desesperación. Yo estaba sentada junto a Mateo en una mesa de madera pulida. Tenía las manos apretadas fuertemente en el regazo para evitar que temblaran. Había seguido sus instrucciones al pie de la letra. Un vestido azul marino sencillo y conservador, maquillaje mínimo, el pelo recogido en una cola de caballo impecable.
Parecía la imagen de una madre responsable y respetable, pues por dentro era una tormenta rugiente de miedo y furias. Mateo era la viva imagen de la calma, revisando notas en una libreta legal como si estuviera esperando el camión. «¿Recuerda?», murmuró sin levantar la vista. «Déjalos hablar. No importa lo que digan. Mírame a mí o al juez. No reacciones ante Diego, o no lo mires». La puerta al fondo de la sala se abrió y Diego entró con su abogado. Francisco Domínguez era exactamente como Mateo lo había descrito, un hombre desaliñado con un traje que le quedaba mal y un brillo combativo en los ojos. Diego, sin embargo, era un shock. Se veía terrible. Su ropa estaba arrugada. Tenía la cara pálida e hinchada por la falta de sueño, y sus ojos tenían una mirada salvaje y desesperada. Escaneó la habitación y su mirada se clavó en mí. Era una mirada de puro odio sin adulterar. Obligué a mis ojos a bajar hacia mis manos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El alguacil anunció a la honorable jueza Cynthia Moore, una mujer de rostro severo y ojos afilados que tomó asiento con un aire de autoridad cansada. «Buenos días», dijo, su voz cortando el tenso silencio. «Estamos aquí por el asunto de la petición Sterling para órdenes temporales de emergencia. Señor Domínguez, usted presentó la moción. Presente su caso. Sea breve». Francisco Domínguez se puso de pie, rezumando una falsa sinceridad. «Gracias, su señoría. Este es un caso simple y trágico de alienación parental. Mi cliente, Diego Sterling, es un padre devoto que ha sido cruelmente separado de su hija de 6 años, Lily. Durante los últimos 5 días, su esposa, Elena Sterling, en un arranque de berrinche por un pequeño desacuerdo matrimonial, se ha fugado con la niña. Se niega a comunicarse y ha congelado todas las cuentas mancomunadas, dejando a mi cliente en la miseria». Pintó la imagen de un padre amoroso llevado a la desesperación. Describió la visita de Diego a la escuela como el intento de un padre desconsolado por asegurar el bienestar de su hija y caracterizó mi negativa a comunicarme como un esfuerzo calculado para envenenar a la niña en contra de su padre. «Su señoría», continuó Domínguez, con la voz hinchada de indignación fingida, «estamos pidiendo una restauración inmediata de la custodia compartida. Esta mujer es inestable. Ha alejado a una niña feliz de su hogar y de su padre sin ninguna razón justificable. Necesitamos restaurar la normalidad para esta pequeña niña. Ahora mismo». La expresión de la jueza Moore era ilegible. Se volvió hacia Mateo. «Señor Robles, un arranque de berrinche parece quedarse corto para este nivel de acción legal. ¿Cuál es la verdadera historia?». Mateo se levantó suavemente. «La verdadera historia, su señoría, no es un pequeño desacuerdo matrimonial. Es una historia de negligencia y puesta en peligro», habló con calma, basándose en los hechos. «Hace 5 días, mi clienta regresó de un viaje de negocios y encontró su casa ocupada por su esposo y su amante, quien también resulta ser la hermanastra de mi clienta, Claudia. Su hija, Lily, no estaba presente. Mi clienta la encontró encerrada en el garaje sin calefacción de la familia a 4 grados, llorando y temblando en pijama». Un destello de algo, desaprobación, cruzó por el rostro de la jueza. Diego se movió incómodo en su asiento. El señor Sterling y Claudia habían desterrado a la niña como castigo por no compartir un juguete, continuó Mateo. Cuando fue confrontado, el señor Sterling le dijo a mi clienta que estaba exagerando. Temiendo por la seguridad inmediata y el bienestar emocional de su hija, la señora Elena sacó a la niña de un ambiente tóxico y peligroso. Sus acciones son las de una madre protectora, no las de una esposa vengativa. Domínguez se puso de pie de un salto. «Objeción, exageración. No la encerraron en el garaje. A la niña
Se le dio un tiempo fuera. Mi cliente estaba ejerciendo su labor de padre. Esto no fue labor de padre, su señoría, fue ponerla en peligro, contraatacó Mateo, su voz endureciéndose. Y habla de un patrón de mal juicio que incluye al esposo de mi clienta, manteniendo una aventura con un familiar cercano bajo el mismo techo que su hija. La jueza levantó una mano. Señor Domínguez, ya tendrá su turno. Señor Robles, ¿tiene alguna evidencia que respalde estas serias acusaciones más allá del testimonio de su clienta? Este era el momento. La trampa estaba puesta. Mateo se giró ligeramente, paseando la mirada sobre Diego y su abogado. La tenemos, su señoría. ¿Cómo es? Pero primero, me gustaría darle al señor Sterling la oportunidad de hablar sobre su carácter como un padre devoto. Tal vez le gustaría decirle al tribunal bajo juramento sobre su relación con Claudia y su estado mental con respecto a su hija. Fue un golpe maestro. Mateo les estaba ofreciendo la soga y ellos la agarraron con ganas. Domínguez sacó el pecho. A mi cliente le encantará hacerlo. Diego prestó juramento. Bajo las indicaciones de Domínguez, se lanzó a soltar un discurso ensayado. Habló de lo mucho que amaba a Lily, de cómo el incidente del garaje fue un malentendido, de cómo él era un padre súper involucrado. Afirmó que Claudia era solo una amiga que intentaba ayudar. Me pintó como una adicta al trabajo, distante. Que estaba usando a Lily como un arma. Y cuando se negó a dejarme ver a mi propia hija, me desesperé, dijo Diego, con la voz quebrándose con lo que sonaba a emoción real. Ir a su escuela fue un error, ahora lo veo, pero estaba loco de preocupación. Es mi princesita. Era bueno. Si yo no supiera la verdad, hasta yo le habría creído. Domínguez se sentó, con cara de satisfacción. Su señoría puede ver la genuina angustia de un padre amoroso. La jueza Moore asintió lentamente. Señor Robles. Contrainterrogatorio. Mateo se levantó y se acercó al estrado. Se quedó callado un momento, dejando que el silencio se estirara. Señor Sterling, usted testificó que Claudia es solo una amiga. ¿Es eso correcto? Sí, dijo Diego un poco demasiado rápido. Y testificó que no quiere nada más que reunirse con su hija y restaurar a su familia. Por supuesto. Mateo levantó un control remoto. Su señoría. Con el permiso del tribunal, me gustaría reproducir una grabación hecha hace 2 días. Contiene una conversación entre mi clienta y Claudia. La cara de Diego se quedó blanca como el papel. Domínguez saltó de su asiento. ¡Objeción! Esto es una trampa. Es entrampamiento. El testigo no estuvo presente en esa conversación. El testigo testificó bajo juramento sobre la naturaleza de su relación con la señorita Claudia, dijo Mateo fríamente. Esta grabación es directamente relevante para refutar ese testimonio. Claudia es su cohabitante y supuesta amante. Sus declaraciones son admisibles. Los ojos de la guasa Moore se entrecerraron. Lo permitiré. Proceda. Mateo presionó reproducir. La voz de Claudia, afilada y venenosa, llenó la silenciosa sala del tribunal. Tienes que frenar a tu abogado. Esto ya llegó demasiado lejos. ¡Ay! Por el amor de Dios. Deja de ser tan dramática. Ella estaba bien. Diego dijo que estaba bien. Solo estás usando esto como excusa, porque estás celosa. No es un desempleado. Está entre oportunidades, y yo soy la que ha estado ahí para él. Mientras tú jugabas a ser la gran ejecutiva corporativa, observé a Diego mientras escuchaba. El color se esfumó de su cara, reemplazado por una palidez gris y enfermiza. Parecía un hombre viendo su propia ejecución. Luego vino la parte crucial. Ya veremos qué dice un juez. A un juez podría interesarle mucho saber qué clase de madre distante y adicta al trabajo eres. Te vas a arrepentir de esto. Mateo pausó la grabación.
tribunal estaba en absoluto silencio. Miró a Diego, que parecía haberse encogido en la silla de los testigos. Señor Sterling, dijo Mateo, con una voz engañosamente suave. ¿Le suena a la voz de solo una amiga o le suena a la voz de su amante conspirando en usted para afamarla por la cusposa en una batalla por la que Diego abrió la boca, pero no salió ningún sonido? Y cuando Claudia dijo, Diego dijo que estaba bien, estaba mintiendo, o usted de hecho fue indiferente al bienestar de su hija. ¡Objeción!, gritó Domínguez, pero sonó débil, patético. Retirada, dijo Mateo sin inmutarse. Se volvió hacia la jueza. Su señoría, tenemos evidencia de perjurio, manipulación de testigos y una conspiración para difamar a mi clienta. También tenemos un buzón de voz del propio señor Sterling, en el cual afirma, y cito, «Me deshago de Claudia. Este no es el retrato de un padre devoto. Este es el retrato de un hombre que ve a su hija como una posesión y a su esposa como un obstáculo». No necesitó decir más. El daño estaba hecho. El rostro de la huesa Moore era de granito. Miró a Diego con puro desprecio. «Señor Sterling, no solo ha cometido perjurio en mi tribunal, sino que ha demostrado una escandalosa falta de juicio y preocupación por el bienestar de su hija». Se volvió hacia Mateo. «Señor Robles, la petición de custodia compartida de emergencia es denegada. Le otorgo a su clienta la custodia legal y física temporales exclusiva. Los derechos de visita del señor Sterling quedarán suspendidos hasta que se realice una evaluación psicológica completa. Además, emito una orden de restricción temporal, prohibiendo al señor Sterling contactar a la demandante o a la niña y acercarse a menos de 150 metros del domicilio, la escuela o la persona de la niña». Golpeó el mazo. El sonido fue tan definitivo como un disparo. Diego se quedó mirando al frente, con los ojos muy abiertos por la conmoción, su vida desmantelada en cuestión de minutos. Mientras el alguacil se acercaba para escoltarlo fuera del estrado de los testigos, por fin encontró su voz. Un susurro roto dirigido solo a mí. «Elena». «¿Qué has hecho?». Me encontré con su mirada por primera vez. No dije ni una palabra, solo lo miré, dejando que viera la verdad fría e implacable en mis ojos. Luego hice guiatea fuera de la batalla había terminado. Habíamos ganado la guerra, nuestro futuro apenas oscuros. El eco del mazo pareció seguirnos fuera de la sala. Un punto final definitivo a la sentencia que la jueza Moore acababa de dictar sobre la vida de Diego. La pesada puerta de roble se cerró detrás de nosotros, amortiguando los sonidos caóticos del interior, las protestas balbuceantes de Domínguez, el murmullo bajo del alguacil y el silencio atónito de Diego. Afuera, en el pasillo impersonal y brillantemente iluminado, el mundo se sentía discordantemente normal. Mateo me puso una mano estabilizadora en el codo. Su toque era profesional, no reconfortante. «No mires atrás. Camina directo a los elevadores». Mis piernas parecían de gelatina. La adrenalina que me había sostenido durante la audiencia ahora se estaba drenando, dejándome temblorosa y vacía. No hablamos hasta que las puertas del elevador se cerraron, encerrándonos en una caja de metal estéril. «Cometió perjurio», susurré. La realidad golpeó viándome. Miró a la jueza a los ojos y mintió. «Siempre lo hacen», dijo Mateo. Su voz carecía de triunfo. Era una simple declaración de hechos. La arrogancia y la desesperación son una mezcla tóxica. Creen que son más listos que el sistema. Se miró en el reflejo de las puertas del elevador, ajustándose la corbata. Domínguez es un idiota. Llevó a su cliente directo al precipicio. La orden de restricción, la evaluación psicológica. Me recargué contra la pared. De verdad se acabó. Por ahora,
corrigió Mateo, siempre tan pragmático. Esta es una orden temporal. El divorcio completo y la custodia permanente tomarán meses. Pero hemos marcado el tono. Diego Sterling es ahora, a los ojos de la corte, un padre no apto y un perjuro. Será una batalla cuesta arriba, empinada y cara para él intentar cambiar esa percepción. Una que dudo que tenga los recursos o la paciencia para pelear. El elevador hizo ding y salimos al bullicioso lobby principal. Medio esperaba ver a Diego esperándonos. Una última y desesperada confrontación. Pero el lobby solo estaba lleno de extraños ocupados en sus asuntos legales. Mi teléfono, silenciado para la audiencia, ahora vibraba incesantemente en mi bolsa. Lo saqué. Una inundación de notificaciones, llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente reporteros ya. Una cadena de mensajes de Sara. Pensando en ti hoy. Avísame cómo te va. Y luego uno de un número que no reconocí. Lo abrí. Desconocido. Eres una perra maldita. Me las vas a pagar, tenía que ser Claudia. El mensaje era una bocanada de humo. Un intento patético de lastimarme. No lo hizo. Después de la sala del tribunal, se sentía insignificante. Le mostré el teléfono a Mateo. Bloquea el número, dijo sin siquiera leerlo, y reenvíamelo. Es una violación de la orden de restricción por poder. Lo agregaremos al archivo. Mientras salíamos a la pálida luz del sol de la tarde, mi propio teléfono sonó. Era la línea fija de la casa de mi madre. Me le quedé viendo. La titiritera, sin duda, ya había escuchado las noticias. Dejé que se fuera a buzón. Mateo me acompañó a mi auto. Vete a casa con Lily. Actúa normal. Esto es una victoria, Elena. Una grande. Pero lo más importante que puedes hacer ahora es ser una madre estable y presente. El tribunal designará a un tutor ad litem para representar los intereses de Lily. Tu comportamiento de aquí en adelante es igual de importante que lo que pasó allá adentro. Hizo un gesto hacia el juzgado. Lo sé, dije, quitándole el seguro al auto. Gracias, Mateo, por todo. Para eso me pagas, dijo con una sonrisa delgada. Ahora vete. Te llamo mañana después de haber hablado con Domínguez. Espero una oferta de apoyo para el fin de semana. Manejé de regreso al apartamento. La ciudad se veía igual, pero yo me sentía fundamentalmente alterada. Había estado de pie en un tribunal de justicia y había llamado a mi esposo un mentiroso y un mal padre, y la jueza me había creído. Cuando abrí la puerta del departamento, me recibió el olor a macarrones con queso. Sara estaba sentada en la mesita con Lily, quien tenía un aro de salsa naranja alrededor de la boca. Mami, Lily se bajó de un salto de su silla y corrió hacia mí, enredando sus brazos en mis piernas. Me arrodillé, abrazándola fuerte, respirando el aroma simple y limpio de su champú. De esto se trataba todo. ¿Cómo te fue?, preguntó Sara, con los ojos muy abiertos por la anticipación. La miré por encima del hombro de Lily. Ganamos. Custodia temporal total. Una orden de restricción. Sara se llevó la mano a la boca. ¡Ay, gracias a Dios! Se acercó y nos abrazó a las dos. Estoy tan feliz por ti, Elena. Después de que Sara se fue, bañé a Lily y la acosté temprano. El peso emocional del día por fin la había alcanzado. Mientras le leía un cuento, mi teléfono vibró en el buró. Otro número desconocido. Y luego otro y otro. Llegaron en una rápida sucesión. Una ráfaga de rabia en staccato. Desconocido. Arruinaste mi vida. Desconocido. Espero que estés feliz. Desconocido. Ella también es mi hija. Eres una egoísta maldita. Desconocido. Nunca me alejarás de ella. Nunca, Diego. Había conseguido un número nuevo. Los mensajes estaban desquiciados. Un golpeteo frenético contra el muro que yo había construido. Ya no eran amenazas,
sino los gritos de un hombre que sabía había perdido. No sentí miedo, sentí una profunda y cansada lástima. Tomé capturas de pantalla de cada uno y se los envié por correo a Mateo sin decir una palabra. El sistema se encargaría de él ahora. Me senté en la sala en silencio. La única luz venía de la ciudad afuera de la ventana. El silencio en el departamento ya no era amenazante. Era pacífico, era nuestro. Llegó un último mensaje. Era de mi madre, Leonor. Lo que le hiciste a ese pobre hombre hoy es imperdonable. Te has convertido de verdad en un monstruo. Ni te molestes en llamar. No respondí. Simplemente borré el mensaje. El pozo de veneno por fin se había secado. Habría papeleo, negociaciones y un decreto final de divorcio. Pero la batalla por la seguridad de mi hija, por nuestra libertad, estaba ganada. Había mirado al monstruo a los ojos y el monstruo había parpadeado. Tomé mi teléfono y busqué lo que me sabía de memoria. Era hora de empezar a pensar en un nuevo hogar, una nueva vida lejos de Chicago, de los tribunales y de los fantasmas de un matrimonio que se había vuelto de hielo en un garaje frío. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía como una promesa, no como una amenaza. La victoria en el tribunal trajo una paz frágil y temporal. El bombardeo de mensajes del nuevo número de Diego cesó después de que el asistente legal de Mateo enviara una carta de cese y desistimiento amenazando con cargos inmediatos por desacato. El silencio de mi madre fue absoluto, fue un corte limpio, ejecutado quirúrgicamente por la ley. Lily empezó a dormir la noche entera de nuevo. La mirada asustada en sus ojos empezó a desvanecerse, reemplazada por la simple alegría de un viaje al parque o un libro nuevo. Estábamos construyendo un nuevo ritmo en nuestro pequeño departamento, una vida tranquila, pero el trabajo de Mateo estaba lejos de terminar. La custodia es una cosa, me dijo durante una de nuestras llamadas diarias para reportarnos. Las finanzas son otra. Necesitamos una auditoría contable forense completa. Diego tuvo acceso a tus cuentas durante años. Necesitamos ver a dónde se fue realmente el dinero. Unos días después llegó una gran caja de cartón por mensajería. Contenía lo que el tribunal le había obligado a Diego a entregar. Un montón desorganizado de estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito y declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Esa noche, después de acostar a Lily, me serví una copa de vino, extendí los documentos por el suelo de la sala y comencé la sombría arqueología de mi matrimonio fracasado. Era un ejercicio adormecedor. La evidencia de los gastos de Diego estaba por todas partes. Cargos por restaurantes caros, tiendas de electrónica y boutiques de ropa para hombres en tardes en las que yo sabía que se suponía que debía estar buscando trabajo, pero fueron las transferencias más grandes y recurrentes las que me llamaron la atención. Durante los últimos 18 meses se habían desviado $250 de nuestra cuenta de ahorros mancomunada el primero de cada mes. El destinatario figuraba como DLS Holdings LLC. Nunca había oído hablar de eso. Llamé a Sara. Era una genio con los registros corporativos. Oye, ¿me haces un favor enorme? Búscame una empresa. DLS Holdings LLC. La escuché teclear. Claro. Dame un segundo. Ok. Qué raro. Es una empresa fantasma en Delaware. El agente registrado es un bufete de abogados en Wilmington. El titular listado es Diego Sterling. La sangre se me heló. ¿Qué? ¿Estás segura? Positiva. Elena. ¿Qué es esto? No sé, dije, con la mente a 1000 por hora, pero lo voy a averiguar. A la mañana siguiente, fui a la bodega donde había botado a toda prisa unas cajas con mis cosas de la oficina que saqué de la casa.
Enterrada bajo viejas libretas y carpetas de presentaciones, estaba mi laptop vieja, la que usaba antes de que la empresa me diera una nueva. De vez en cuando dejaba que Diego la usara para actualizar su currículum. Un malestar se me instaló en el estómago. La llevé de vuelta al departamento, la conecté y contuve la respiración mientras cobraba vida. Navegué por los archivos viejos, con el pulso acelerándose, y entonces lo encontré. Una carpeta simplemente llamada DLS. Adentro había una sola hoja de cálculo de Excel, protegida con contraseña. Intenté todas las contraseñas que se me ocurrieron, el nombre y cumpleaños de Lily, su viejo número de fútbol americano. Nada. Luego, por capricho, escribí Libertad 55, el nombre de un ridículo esquema para hacerse rico rápido con el que había estado obsesionado hace unos años. El archivo se abrió. Era un libro mayor, un registro detallado y meticuloso de cada dólar que había fluido a través de DLS Holdings. Las transferencias mensuales de $250 estaban ahí, etiquetadas como retiro del dueño, pero eran una miseria comparadas con las otras entradas. Había transferencias bancarias salientes masivas, decenas de miles de dólares a la vez, todas dirigidas al mismo destinatario. Retiros junto al lago LLC. Los conceptos eran escalofriantes. Renovación Unidad 7. Anticipo de marketing. Honorarios de gestión de proyectos Claudia. Retiros junto al lago. Me sonaba familiar. Entonces, meses atrás, Claudia había estado canturreando sobre una oportunidad de inversión que no podía fallar. Un desarrollo de propiedades vacacionales de lujo cerca de Lake Geneva, Wisconsin. Había intentado convencerme de que invirtiera. Yo lo había descartado como uno más de sus muchos castillos en el aire. Diego no había mostrado ningún interés en ese momento. O eso me había dicho. No solo me había estado robando. Había estado financiando la fantasía de Claudia con mi dinero y poniéndole en nómina como gerente de proyecto. La magnitud del desfalco me dio vértigo. Eran más de $200,000. Me temblaban las manos cuando llamé a Mateo. Ni siquiera dije hola. Lo encontré. Ha estado malversando fondos durante más de un año. Creó una empresa fantasma y ha estado canalizando nuestro dinero a una propiedad vacacional con Claudia. Hubo un largo y apreciativo silencio del otro lado de la línea. Elena Isabel, dijo Mateo, con la voz llena de una especie de asombro sombrío. Eres un regalo caído del cielo. ¿Cuánto? Más de 200,000. Tal vez más. Hay transferencias a una empresa llamada Retiros junto al lago. Retiros junto al lago. El tono de Mateo se afiló. He escuchado ese nombre. Espera, escuché el crujir de papeles. Sí. Hubo un pequeño artículo en la sección de negocios hace unos meses. El titular fue acusado de fraude de valores. Todo el proyecto es una farsa. Es un esquema Ponzi. La habitación dio vueltas. Diego no solo me había estado robando. Había estado tirando mi dinero a un agujero negro, una empresa criminal dirigida por el brillante socio de negocios de Claudia. Mateo, esto es federal, dijo, con la voz nítida por la emoción. Fraude electrónico. Fraude postal. Posible lavado de dinero. Esto ya no es un simple caso de divorcio, Elena. Esto es una investigación criminal. Necesito que me mandes ese archivo por correo de inmediato. No vuelvas a tocar la laptop. Luego necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que llamar al FBI. Me dejé caer en una silla. La laptop brillando ominosamente en la mesa frente a mí. La desesperación de Diego después de la audiencia judicial tomó una dimensión nueva y aterradora. No se trataba solo de perder a su hija o su casa. Se trataba de evitar la prisión. No solo había sido un esposo y padre negligente.
Era un criminal, y yo tenía en mis manos la evidencia que podría encerrarlo por muchísimo tiempo. La vida tranquila que había estado construyendo se sentía más frágil que nunca. El monstruo no solo estaba derrotado, estaba acorralado, y un animal acorralado es el tipo más peligroso de todos. La semana que siguió al descubrimiento del libro mayor fue un torbellino de actividad silenciosa y aterradora. Mateo, fiel a su palabra, tenía contactos en la oficina de campo del FBI en Chicago. 2 agentes, un hombre de rostro serio llamado Greco y una mujer de ojos penetrantes llamada Ishikawa, vinieron a la oficina de Mateo para tomar mi declaración y una copia del disco duro. Fueron educados, profesionales y me hicieron preguntas que me helaron la sangre. ¿Tenía conocimiento de DLS Holdings antes de este descubrimiento, señora Sterling? Que usted sepa, ¿su esposo estaba involucrado en otras empresas conjuntas con Claudia? ¿Alguna vez expresó preocupación por la fuente de los fondos para el proyecto Retiros junto al lago? La respuesta a todo era un rotundo y desgarrador no. Cada pregunta remachaba la magnitud del engaño de Diego. Esto ya no era un pleito matrimonial. Ahora yo era testigo en un caso federal de fraude contra mi futuro exmarido. La estrategia de Mateo cambió de inmediato. El proceso de divorcio pasó a un segundo plano. La prioridad ahora era el caso criminal. Deja que el FBI apriete las tuercas, me aconsejó. Entre más fuerte sea su caso, más ventaja tendremos para el divorcio. Estará rogando por un acuerdo de culpabilidad que incluya ceder sus derechos parentales. Estábamos jugando a un peligroso juego de espera. Intenté mantener una sensación de normalidad para Lily, pero la corriente subterránea de ansiedad era constante. Cada número desconocido en mi teléfono me hacía brincar. Me sorprendía a mí misma revisando los cerrojos 3 veces antes de acostarme. Era un jueves lluvioso por la noche cuando entró la llamada. No del FBI ni de Mateo. El número estaba bloqueado. Casi no contesto, pero una curiosidad morbosa, la necesidad de escuchar la voz del hombre al que estaba ayudando a enterrar, me hizo presionar el botón verde. Bueno, Elena. Era Diego. Su voz sonaba rasposa, despojada de la ira histérica de antes. Era el tono hueco y plano de la derrota absoluta. Tenemos que hablar, por favor. No hay nada de qué hablar, Diego. Sabes que no debes contactarme. Por favor, rogó. La palabra se le quebró. 5 minutos es todo lo que pido. Sé lo del FBI, Elena. Sé que hablaste con ellos. Una sacudida de miedo me atravesó. ¿Cómo lo sabía? No tengo nada que decirte. Entonces solo escucha, suplicó, con un tono desesperado, volviendo a su voz. Veámonos en algún lugar público, el estacionamiento subterráneo de tu edificio. Estaré en mi auto. Tú puedes quedarte afuera. Estarás a salvo. Solo, por favor, déjame ver tu cara. Déjame intentar explicarte. Era una idea colosalmente estúpida. A Mateo le daría un aneurisma, pero una parte de mí quería verlo destrozado. Quería mirarlo a los ojos y saber que entendía la totalidad de lo que había perdido. 5 minutos, dije fríamente. Y si das un solo paso fuera de tu auto, grito y llamo al 911. No le di tiempo de responder. Colgué, con el corazón latiendo a 1000 por hora contra mis costillas. Le mandé un mensaje a Sara, que estaba en el cuarto de al lado, leyéndole a Lily. Voy a bajar 5 minutos. Diego está en el estacionamiento. Si no regreso en 10, llama al 911. Luego llamé a Mateo. Se fue directo a buzón. Le dejé un mensaje a toda prisa. Mateo, soy Elena. Diego me acaba de llamar. ¿Sabe lo del FBI? Está abajo en el estacionamiento. Voy a bajar a verlo. Es un lugar público. Estaré a salvo. Solo necesito hacer esto. Tomé el elevador hasta el nivel P1. El garaje estaba mal iluminado, olía a cemento húmedo y escape de auto.
estaba casi vacío a esta hora. Vi su sedán destartalado estacionado en una esquina lejana, lejos de las cámaras de seguridad. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Me quedé cerca de los elevadores, apretando el teléfono en la mano, con el pulgar flotando sobre el contacto de Sara. La puerta del lado del conductor se abrió y Diego se bajó. Se veía peor que en la corte. Había bajado de peso, la ropa le colgaba. No se acercó, solo se recargó contra el auto, con las manos metidas en los bolsillos. Gracias por bajar, dijo, y su voz hizo eco en el espacio cavernoso. ¿Qué quieres, Diego? Tus 5 minutos empezaron. Estoy arruinado, Elena, dijo, con los ojos suplicantes. El FBI. Me van a acusar. Voy a ir a la cárcel. Hubieras pensado en eso antes de robarte $250,000, dije, con voz de hielo. Fue Claudia, soltó de golpe, la presa rompiéndose. Todo fue idea suya. La empresa fantasma, el proyecto del lago, dijo que era algo seguro. Dijo que duplicaríamos nuestro dinero en 6 meses. Yo solo intentaba proveer para nosotras, para ti y Lily. Me le quedé viendo, asqueada, incluso ahora. Al final le estaba echando la culpa a ella. ¿Estabas proveyendo robándome? ¿Encerrando a nuestra hija en un garaje? No te atrevas a intentar pintar esto como un esfuerzo noble. Fuiste avaro y estúpido. Sus hombros se hundieron. Lo sé, lo sé. La cagué. Lo siento. Lo siento tanto, Elena. Dio un paso hacia adelante. Yo di un paso hacia atrás, hacia el elevador. Se detuvo y levantó las manos. Por favor, tienes que ayudarme. Habla con el FBI. Diles que fue un malentendido, que tú autorizaste las transferencias. Si haces eso, si solo dices que fue un asunto del matrimonio, retirarán el caso. El descaro de la petición me dejó sin aliento. ¿Quieres que cometa perjurio? ¿Que me eche la culpa de tu crimen? ¿Estás loco? Es la única manera, lloró, con la voz quebrándose. ¿No lo ves? Si voy a la cárcel, no me queda nada que perder. Voy a pelear por Lily hasta mi último aliento. Te voy a arrastrar por el infierno. Pero si me ayudas, firmaré lo que quieras. El divorcio, la custodia, todo. Me iré. Nunca me volverás a ver. Era una amenaza y una súplica envueltas en una. Un animal acorralado, en efecto. Miré a este hombre roto, intentando negociar con una vida que ya había destrozado. Cualquier última pizca de lástima que pudiera haber sentido se evaporó. No hay nada con lo que puedas amenazarme que sea peor que lo que ya has hecho. Dije con voz baja y firme. No te voy a salvar, Diego. Estoy salvando a Lily de tener a un criminal como padre. Su rostro se arrugó. La última chispa de esperanza murió en sus ojos. Entonces, eso es todo. ¿Simplemente me vas a destruir? Eso lo hiciste tú solito, dije. Me di la vuelta y presioné el botón del elevador. Elena, espera, gritó con voz desesperada. No me volteé. Las puertas del elevador se abrieron. Entré y presioné el botón de mi piso. Mientras las puertas se cerraban, lo vi ahí parado, todavía, una figura solitaria en la penumbra, final y completamente solo. De vuelta en el departamento, eché el cerrojo y me recargué contra la puerta. Mis piernas temblaban. Sara levantó la vista del sofá, con la cara llena de preguntas. Tomé una respiración profunda. ¿Se acabó?, dije, y por primera vez de verdad lo creí. El encuentro en el estacionamiento me dejó con una certeza fría y clara. Diego ya no era una amenaza. Era un fantasma ya muerto y enterrado por sus propias acciones. El miedo se había ido, reemplazado por una determinación sombría de llevar esto hasta el mismísimo final. Le relaté toda la conversación a Mateo a la mañana siguiente. «¡Está desesperado!», dijo Mateo, con una nota de satisfacción en la voz. La oferta de abandonar la pelea por la custodia a cambio de perjurio es extorsión. Lo agregaremos al archivo. El FBI estará muy interesado. ¿Cómo te sientes?
Estoy bien, dije, y por primera vez era verdad. ¿Qué sigue? El FBI se está moviendo rápido. Ya solicitaron los registros bancarios de DLS Holdings y retiros junto al lago. Espero que levanten cargos cualquier día de estos. Pasó una semana en una inquietante. Me enfoqué en Lily, en buscar una casa nueva, en construir los cimientos de nuestra nueva vida. Estaba en una reunión con un agente de bienes raíces, discutiendo los méritos de un distrito escolar en un suburbio tranquilo, cuando mi teléfono zumbó. Era Sara. Me disculpé y salí al pasillo. Elena, prende la tele, cualquier canal. Ya, mi corazón dio un vuelco. Encontré una sala de espera con una televisión montada en la pared. La pantalla mostraba una transmisión en vivo afuera de un edificio de oficinas X. El cintillo en la parte inferior de la pantalla decía Office. Investigación de fraude. El reportero estaba hablando a la cámara. Agentes ejecutaron una orden de cateo esta mañana en las oficinas de retiros junto al lago aquí en Oak Brook. Esto surge como parte de una investigación en curso sobre un presunto esquema Ponzi multimillonario inmuno dirigido a inversionistas. Nos informan que los arrestos son inminentes. La pantalla se dividió mostrando una segunda transmisión en vivo. La sangre se me heló. Era mi casa, nuestra casa, de la que había huido semanas atrás. 2 camionetas negras del FBI estaban estacionadas a la brava en la entrada. Mientras miraba, sacaron a 2 figuras por la puerta principal esposadas. Diego y Claudia estaban flanqueados por agentes del FBI con cara de piedra. Diego mantenía la cabeza agacha, con los hombros caídos, intentando esconder su rostro de las cámaras. Claudia, sin embargo, era otra historia. Llevaba el pelo hecho un desastre, la cara contorsionada de furia. Estaba forcejeando contra el agente que le sostenía el brazo, gritando algo que el micrófono no alcanzó a captar. Se veía salvaje, desquiciada. La voz del reportero sonaba emocionada. Y en un sorprendente desarrollo paralelo, agentes del FBI acaban de poner a 2 individuos bajo custodia en esta casa de North Shore en conexión con el caso de retiros junto al lago. Los hemos identificado como Diego Sterling y Claudia Evans. Nuestras fuentes nos dicen que enfrentan cargos por fraude electrónico, fraude postal y conspiración. Me quedé ahí parada, congelada, viendo cómo la vida que había dejado atrás se desintegraba en televisión nacional. Se había acabado, verdaderamente acabado. Mi teléfono sonó. Era Mateo. Asumo que lo estás viendo. Sí, susurré. Bien. No le digas ni una palabra a nadie, sin comentarios a los reporteros. Voy a lanzar un breve comunicado a tu nombre, expresando tu conmoción y total cooperación con las autoridades. Este es el mejor resultado posible para nosotros, Elena. No estará peleando por la custodia desde un centro de detención federal. La pantalla cortó a una conferencia de prensa. El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois estaba de pie en el podio, flanqueado por los agentes Greco e Ishikawa. Un sofisticado esquema para defraudar a los inversionistas por más de $5 millones. Estaba diciendo el fiscal. Los acusados utilizaron una red de empresas fantasma, incluyendo una llamada DLS Holdings, para lavar fondos y crear una ilusión de legitimidad, y luego el golpe de gracia. Además, continuó el fiscal, tenemos evidencia de que el acusado principal, Diego Sterling, malversó más de $200,000 de su cónyuge para financiar esta empresa fraudulenta, todo mientras conspiraba con su coacusada, Claudia Evans, para ocultar el robo. Apagué la tele. No necesitaba ver más. Las consecuencias fueron rápidas y absolutas. A Diego y Claudia se les negó la fianza al ser considerados riesgo de fuga. Sus fotos de fichaje,
Diego con los ojos hundidos y derrotado. Claudia gruñendo y desafiante. Salpicaron todos los portales de noticias locales. La historia lo tenía todo: sexo, traición y crímenes financieros. Unos días después me entregaron los nuevos papeles del divorcio. Eran del nuevo abogado de Diego, un defensor de oficio con cara de cansancio. Los documentos eran una rendición total. Diego renunciaba a su derecho a cualquier pensión alimenticia. Aceptaba los términos de la orden de restricción sin oponerse. Y en la línea para la custodia de la menor simplemente había escrito: el demandado solicita que se le otorgue a la demandante a la custodia legal y física exclusiva. No le quedaban ganas de pelear. Se había rendido. La audiencia final para la disolución de nuestro matrimonio fue un breve asunto administrativo. Diego apareció a través de una transmisión de video granulada desde la cárcel del condado. Llevaba un overol naranja. Nunca miró a la cámara. Cuando la jueza le preguntó si estaba de acuerdo con los términos, murmuró: sí, su señoría. Tomó menos de 5 minutos. El mazo cayó. Era libre. Salí del juzgado a la brillante luz del sol. Mateo estaba a mi lado. Está hecho, dijo. Está hecho, repetí. Me entregó una tarjeta de presentación. El tutor ad litem de Lily. Le gustaría programar una visita a domicilio la próxima semana. Es una formalidad. Solo necesita ver que Lily está en un ambiente seguro y estable. Tomé la tarjeta. Una visita a domicilio. Pensé en el estéril departamento corporativo. Era seguro, pero no era un hogar. Era hora de construir uno. Manejé a la escuela de Lily para recogerla. Salió corriendo de su salón, con la mochila rebotando, un dibujo apretado en la mano. ¡Mami! ¡Mira lo que hice! Me arrodillé y la abracé fuerte, respirando su aroma. Las últimas semanas se desvanecieron. Esto era lo único que importaba. Está hermoso, mi amor, dije, con la voz gruesa por la emoción. ¿Qué te parece si vamos a ver casas nuevas este fin de semana? Casas de verdad con un patio trasero. Abrió mucho los ojitos. ¿Un patio trasero para unos columpios? Para unos columpios, prometí. Tomándola de la mano, caminamos juntas hacia el auto. El futuro ya no era algo a lo que temerle. Era una página en blanco. Y por primera vez en muchísimo tiempo no podía esperar para empezar a escribir. Han pasado 6 meses. Las aguas grises de Puigdson se extendían hasta el horizonte. Una vasta extensión de plata bajo un cielo suave y nublado. Yo estaba parada en la terraza de nuestro nuevo hogar, una casa moderna de cedro y cristal encaramada en un acantilado a las afueras de... El aire olía a sal y pino, un olor limpio y nuevo que ya había llegado a significar paz. A través de las puertas corredizas de cristal podía ver a Lily, con el cabello aún más rojo, bajo la cálida luz de la sala, enseñándole a su abuela, la esposa de mi papá, María, cómo acomodar correctamente su nueva colección de peluches en el asiento de la ventana. María había volado para visitarnos la semana entera. Una presencia tranquila y firme que se había convertido en un ancla inesperada durante la tormenta. La mudanza desde Chicago había sido un fuego purificador. Vendimos la casa, el escenario de tanta traición, a una familia joven. La esposa estaba muy embarazada, con el rostro lleno de esperanza, mientras recorría las habitaciones que nosotras estábamos tan desesperadas por dejar atrás. Las ganancias, después de pagar la hipoteca y las deudas de Diego, fueron suficientes para un buen enganche aquí. Trajimos solo lo que necesitábamos: nuestra ropa, los juguetes de Lily, un par de obras de arte que guardaban buenos recuerdos. El resto, los fantasmas de una vida con Diego, lo vendimos o lo donamos. Fue una ruptura absoluta y final. Mi teléfono zumbó en el barandal. Era un correo de Mateo. El asunto era Sterling versus Sterling.
Decreto final, adjunta, venía la copia escaneada de la orden firmada por la jueza. Eché un vistazo al lenguaje legal. Era oficial. El matrimonio estaba disuelto. Yo tenía la custodia legal y física exclusiva. Los derechos parentales de Diego estaban terminados, sujetos a su declaración de culpabilidad y al acuerdo de sentencia que había aceptado para evitar un juicio. Sería un nombre en un acta de nacimiento. Nada más. No sentí nada, ni triunfo ni tristeza. Era un trámite burocrático, el punto final de una condena larga y dolorosa. Una semana después, llegó una carta diferente. Esta venía en papel grueso y oficial. El remitente era una institución correccional federal. La sostuve durante un largo momento. El papel grueso e implacable en mis manos. No necesitaba abrirla para saber de quién era. Pensé en tirarla a la basura sin leerla. Pero una parte de mí necesitaba el punto final. Abrí el sobre. La letra era temblorosa, desconocida. Elena, no estoy seguro de por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque ya no queda nadie más. Claudia testificó en mi contra. Dijo que todo fue idea mía. Me dieron 10 años. A ella le dieron 3 por cooperar. Pienso en Lili todos los días. Espero que algún día le digas que lo siento, que la amé a mi manera tan jodida. Sé que eso no significa nada ahora. Este lugar te da mucho tiempo para pensar. Pienso en esa noche en el garaje. Pienso en la mirada de tu cara cuando regresaste. Estuve tan enojado contigo por tanto tiempo. Pero ahora sé que solo he enojado conmigo mismo. Lo tiré todo a la basura. ¿Para qué? Para nada. Siempre fuiste demasiado buena para mí. Supongo que por fin te diste cuenta de eso. No espero una respuesta. No me escribas de vuelta. No quedaba nada que decir, Diego. La leí una vez. Luego la doblé ordenadamente. La volví a meter en el sobre y caminé hacia la cocina. Encendí un cerillo y lo acerqué a la esquina del papel, dejándolo en el fregadero de acero inoxidable. Vi cómo las llamas consumían sus palabras, sus disculpas, su autocompasión. Se convirtieron en ceniza negra y dejé que el agua se las llevara por el desagüe. Era la única respuesta que iba a recibir jamás. El pasado era ceniza. El futuro era ahora. Un mes después, estaba de pie en un podio en un elegante centro de conferencias en el centro de Seattle. La sala estaba llena de mujeres, muchas de ellas luciendo como yo alguna vez lo hice, cansadas, asustadas, pero con un brillo de determinación en los ojos. Era la gala de lanzamiento de la Fundación Lili, una organización sin fines de lucro que yo había fundado para proporcionar ayuda legal y apoyo a mujeres y niños que escapaban de situaciones de abuso. Ajusté el micrófono. Hace 6 meses comencé, mi voz clara y firme en la sala silenciosa. Mi hija estaba llorando en el piso frío de un garaje y yo pensé que mi vida había terminado. Pensé que le había fallado. Pero he aprendido que una confianza rota no es el final de la historia. Es el comienzo de una nueva. Una historia en la que nosotras decidimos qué pasa después. Hablé sobre el aislamiento, el control financiero, la manipulación emocional que tan a menudo atrapa a las mujeres. Hablé sobre el laberinto del sistema legal y hablé sobre el increíble poder de encontrar tu propia voz, tu propia fuerza. No podemos cambiar el pasado, dije, mis ojos encontrando a Lili sentada en la primera fila junto a María, balanceando las piernitas y escuchando con atención. Pero podemos construir un nuevo futuro. Un futuro donde nuestros hijos se sientan seguros. Un futuro donde nosotras somos las arquitectas de nuestras propias vidas. Empieza con un solo paso. Empieza creyendo que tú y tus hijos valen la pena para seguir luchando. Los aplausos fueron atronadores. Después, las mujeres hicieron fila para hablar conmigo. Sus historias, desgarradoras e inspiradoras a la vez. Me vi a mí misma en sus ojos.
y supe que el dolor que había soportado tenía un propósito. Me había traído hasta aquí. El día siguiente fue un sábado brillante y fresco. Lily y yo manejamos hasta la playa de Alki, con el horizonte de Seattle brillando al otro lado del agua. Nos quitamos los zapatos y caminamos por la orilla. La arena fría y firme bajo nuestros pies. El viento nos alborotaba el pelo y Lily se reía. Un sonido puro y alegre que era la victoria más grande de todas. Corrió por delante, persiguiendo a las gaviotas, y luego regresó corriendo hacia mí, con las mejillas sonrosadas. Deslizó su manita fría dentro de la mía. «Mami», dijo, mirándome hacia arriba, con sus ojos del color del mar. «Sí, mi bebé. Me gusta aquí», dijo simplemente. «Es muy pacífico». Le apreté la mano, con el corazón tan lleno que creí que me iba a estallar. «A mí también, mi cielo. ¿A mí también?» Caminamos en silencio por un rato, viendo las olas entrar y salir. «Mami, ¿alguna vez vamos a volver a ver a papi?» La pregunta no me sorprendió. La había estado esperando. Me arrodillé en la arena para quedar a la altura de sus ojos. «No, mi amor, probablemente no. Papi tomó unas decisiones muy malas y ahora tiene que quedarse lejos para que nosotras podamos estar seguras y felices». Lo pensó. Su frentita se arrugó. Luego asintió, un gesto serio y de aceptación. «Ok». Miró hacia el agua, hacia la posibilidad infinita del horizonte. «Me gusta más cuando somos solo nosotras». Las lágrimas me picaron en los ojos, pero eran lágrimas de alivio, de alegría. «A mí también, mi Catarinita. Solo nosotras es perfecto». Me soltó la mano y corrió hacia la orilla del agua, con los brazos bien abiertos, como si quisiera abrazar al mundo entero. Me puse de pie, abrazándome a mí misma, y me quedé mirándola. El viaje había sido un infierno, pero nos había traído hasta aquí, a este momento de paz perfecta, ganada a pulso. El pasado era una puerta cerrada. El futuro era esta playa inmensa, esta niña hermosa y resiliente, y la certeza silenciosa e inquebrantable de que, por fin y para siempre, éramos libres.